Uno. En México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la quinta edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021 en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre, porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.gov.mx. Tancha de tuanda shingu. Chinuque Kenan Yetoque. Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos promotores culturales comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. El día de hoy les vamos a compartir algunas narraciones, poemas, cuentos que hacemos en algunas de nuestras actividades como promotores culturales comunitarios. Bueno, pues como vieron en la pantalla al principio, nuestra mesa se llama Narraciones de la Tradición Oral, una propuesta para reflexionar a partir de la oralidad de diversos pueblos originarios. El día de hoy nuestro compañero promotor Javier nos va a estar compartiendo una narración. Después él es hablante de la lengua Ayuk. Después vamos a escucharme a mí, su servidora. Les voy a compartir un poema en náhuatl y después vamos a escuchar a don Miguel Ángel, que les va a compartir un poema y un cuento de su autoría. Él es hablante de la lengua chontal. Entonces, pues vamos, nos da mucho gusto que nos estén acompañando el día de hoy para que tengan, se enriquezcan más con todas las aportaciones que van a estar haciendo cada uno de mis compañeros. Igual les pedimos que si quieren comentar, pueden hacerlo abajo en los comentarios y nosotros con mucho gusto después los vamos a ir atendiendo. Entonces, pues le vamos a dar la palabra a Javier. Dios Kuhuyek Maguk, Arisbet. Muchas gracias, compañera Arisbet. Pues Magyepi Maguk Technology de Patmado de Awayu, o Yat Kush Patmado de Yadi, Kapshi Majak, Maya Kamich, Maya Kapshik Majak, Yadi Awayu. As Dios Kuhuyek, Yadi Awazak Diak, Yadi Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Shams no Kashnuk Majak, Maya Bushahum Budek, Maya de Programa Promotores Culturales Comunitarios. Shashmadoude, Ayukaf Spetseden, Shin Gubuchungach, Shamgosh, Yams Nukaf Majak, ya de Up Majak. Pues agradezco la invitación y también la oportunidad de poder participar en este espacio por parte del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y también por parte del programa de promotores culturales comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Bien, pues yo soy hablante de la lengua Ayu, conocida comúnmente como la lengua Mije, del pueblo Mije. Mi comunidad es Santa María Tlahuitoltepec, comunidad de Tlahuitoltepec. Bien, entonces hoy les voy a narrar una tradición oral que contaban los abuelos allá en la región, ahí en una comunidad. Es referente a una leyenda sobre un tesoro en el cerro pues sagrado para nosotros como pueblo Ayuk, el que es el Ipshuk, que en lengua náhuatl es Zempoaltepetl. Bien, primero les voy a narrar en la lengua Ayuk y posteriormente se los voy a narrar en la lengua española. Gracias. Ire kyapshtumiajauk tiyada mahajekten kudentijia afmajauk uyada tija yikpach yada hameña hangau ham yada ipshuk. Ire atnumajauk tukudentijam mukkokush ham ipshuk ham yikpach yada hameña hangau yada suna damen biekun yada namahadaukun
nằm trong dạng đó của nó sẽ nước sông của nó spa đó nhưng của bọn nó dân thì đã nóc sinh giờ là tu hàn nước giờ là sport nữa sport nên so hạt thì là như vậy so hạt thì là để như mà yêu bớt muốn hết bao giờ là mấy nhà không có nằm trong cái sự mấy dạng của nó hấp mà giờ là ít xúc mà giờ cốt cốt mà cái này nước cứ ham mà để như bao giờ là tu ham khudung dân thì yang gue kita nu kali na de nunakshun pun dân thì mie nya king gop hiot ma yach pun dân thì chim ma hada ogom kuwan de chok ki thì munak tia da nao pop nao na minak huk kina munaus mudak kuzun haf chok kni ya wa de na mana tu mana kop ki ninik nan tu de nik pa ches na thì avien bauch tin ya da nơ mực nơ nan tin da nochshun son na mực nơ de ya ta ma ya da mực chao kuzna ti na da no shon yu na chao de aget tu ya da tu kuana cheki da sayık mı gafst o sayık mı gafst unet ade ne jiknochshun i no son numa on ya da mực chao kuzna da nochshun ade na du gan de na du na ge yim na ti yik pa ya da ya de test ya de test ya de agot ho ya da mi bực bu de ni na hawan ku ya da Cristo de tehtum was na de hin jiknochshun net nochshun ha ina ti bien o son du de du ya schnosh as na i nochshun kuzna da nochshun tadu na du ne ti du da nochshkum ya da etnojin am nachten mal ti ja modern ti ik pa ja da ha i mal am ti nga in nik mo ya da tukte ya da shuk ti ta shuk shun ha du wa na ti en hok shmu wa na ti bauchtum ja da zeit ale na de shwischen shuk ti in shuk ti tok wa zeit pun zan de hin yak pia da tok pun de nyaski pia da tok dikter gu ti na men en na wanda magang tabaga yo ni ti na men da hai yo ni man de hin ya da ni ya tuskni yu kam da tos ni pun zan ti am de ya tuskni wa tusk tok tekloch ni mo pun zan ti am de ya tos ni wa ba ik mo ba tek wa ana dek min gu wa ni yek ni da cafe na ti yek tabadek ya da shuk kuzna ti hade wa han dokshun kuzna di ni kokhshun dokshun unet i nokhshun net nak tu yin kuzna I ka gi shade na toksh ki shat a toksh unet na baut na ya jok ya tsao ni mir ti hi wishuk ya da ki wak kan bauten as na ti hade na kam men na baut nu ya de nuneshn kuzna nzer kan nu ya da ngaf sport ya da adios ya da ya agat tuk ki ya de yu mi bak pedum tim hat tigna taw jwa an takao in tim hat ya taw in stinju kukhshna po ponzun ka wa pon ka tsa kudup tim ha ya de ni aget tu tsa jik nakhshn kuzna jik nakhshn unet I mo na ya khtan ya da hawunzun ya da ipshuk zugna ti he an chon pyo kshma da yish na ya no ji hanya ipshuk pa yish na mo ti hin na ya khtan kutun na khshun na de net nim za shmugach ya da ipshuk za tnigach na madzag yu na de ne spatzo un ne skaf spokshn za ni pustas shanoshki shtuki ya da hai shkon de shanach mit de hen mum ha ya da noshtup sham zum baut mit nam hungau net baut ma hungau sham got unet bet de khot de jon de rastanoshko to mas na de ishi ko da ma hada ko met den tim ha jik tan ya da tuk awat na de na ya jik tan na awat ya da ham gosh mo na me nya hagyap mo na me spukk ale jik tan to awat gut met sa spatmadode ku spatmadode mo ya da han guduk spatmadode ku ya madode ya da ja nie im ka ja ben juret tu ti ha cham ti anya skane kirim beduk na gna kirim beduk ki shun gat tim ha ay me za ma makmat met num zan na han ga ba nya ot shal zgan de na och hat kubet ku na kim habom och de hopin de sport ja da hoy kudam gna och chan uchi ja da kyosh kudam gu yan uchi ja da hatich tum me ni gno hik mo kum ga me unet zgna hade noch ze mi hada agi unet da mi ni ma ga pa noch pa unet za sham de kost ma ja ok to yama ha ne nyom de ku na
kunen yikpadun pensaha ipshuk yaon kuwan zande tikumbit kuwan ande hin piduk hade nyikpa hengau bukade ende hin mahadao nyikpa kun mubah kenyada hai ipshuk hade pun ki waktu chim hamya chaun hamya ande hin ya ande yo kudu hamya mi hau ni modan ande hin ipshuk pa ha yetanya ruin hade nama ja oktia ma hau. Pues bien, esta narración lleva por título El tesoro del Cempaltépetl. Pues cuentan los abuelos que cuentan allá en la población que dentro del cerro de Cempaltépetl hay un tesoro que para quienes logren pasar a las pruebas o quienes quieran el dinero, quienes quieran las riquezas, pues es necesario pasar algunas pruebas. Y ahí en el cerro pues solamente hay una entrada. Cuando uno tiene ese pues intención o cuando busca esas riquezas, pues es necesario pues ir allí. Para entrar a ese lugar, pues es necesario entrar por un agujero, pero para entrar a ese agujero, pues también hay que llevar presentes. Para este presente, pues hay que llevar un guajolote vivo, un guajolote blanco. Es digamos, como si fuera un pavo, solo que pues nosotros le llamamos guajolote. Y ya, pues uno allá adentro, pues es cuando empieza uno a caminar, pues así un buen rato. Y lo primero que se va a encontrar esta persona, digamos como la primera prueba, es que tiene que pasar un río, tiene que atravesar un río, y en ese río hay una culebra enorme que está atravesando, digamos, ese río. Entonces no deja pasar a la persona. Pero para esto, para que deje pasar la culebra, pues hay que maldecir, hay que decirle groserías a esta culebra para que entonces pueda obedecer y pueda hacer caso. Y de esta manera, cuando uno le habla mal o cuando le dice groserías, pues entonces es cuando la serpiente se quita y pues ya es libre el paso. Y ya pues uno sigue su camino y más adelante se puede encontrar uno con un Cristo. Dicen que el Cristo de los católicos, de las personas blancas. Para esto, pues hay que maltratar a este Cristo, hay que maltratarlo pues hasta donde se pueda. Eso dicen los abuelos. Maltratarlo y de esta manera, pues entonces ya aparece nuevamente el camino. Y así, entonces uno va caminando, sigue su camino, hasta llegar entonces donde sirven comida. Sirven ahí un plato de frijoles, pero realmente esos platos de frijoles son moscas. Entonces, pues para que el que está sirviendo este plato de moscas o el plato de frijol, pues la persona pregunta, pues ¿con qué lo vas a acompañar? ¿Con chile verde o con chile seco? Entonces, para la persona que pide en chile verde, lo que le van a dar va a ser una lagartija verde. Y para el que pide chile seco, pues le van a dar una lagartija negra de color café. Entonces, de esta manera, pues ya cuando uno termina su plato de frijoles, que en realidad es el plato de moscas, pues ya se abre el otro camino. Entonces ya uno empieza a caminar otra vez, nuevamente. Y ya casi al final digamos, del camino, pues se va a encontrar con otra culebra, que es de 7 cabezas, que es el que está cuidando, digamos, el dinero. Esta culebra de 7 cabezas, pues uno le dice que le da miedo, pero entonces para la persona que sí tiene miedo e invoca a Dios, al Dios de los religiosos, de los católicos, pues esta culebra inmediatamente se va a comer a esa persona, ¿no? Y ahí se va a quedar. Pero la persona que no tiene miedo y que pues dice, bueno, pues yo no voy a tener miedo y la culebra lo ve y observa, entonces lo deja pasar, le deja pasar y al final, digamos, cuando pues, se quita esta culebra de 7 cabezas, pues se va a encontrar con el señor Cempaltépetl. Y ahí está sentado el señor Cempaltépetl con su esposa, ¿no? Y ya, pues finalmente cuando termina todas estas pruebas y al señor Cempaltépetl, pues ya le dice, pues ya pasaste todas las pruebas difíciles, las pruebas que pues en el camino, pues, podrás recibir entonces tu recompensa, podrás recibir el dinero. Regresa ya a tu casa, hoy en la noche, pues te llegará el dinero. Pero lo que debes de hacer es que tienes que dejar la puerta abierta, tienes que dejar la puerta abierta y el baúl también abierto para que entonces pueda llegar el dinero. Pero si ustedes escuchan, tú escuchas, tu esposa, tu familia escucha, pues ruidos, oyen así como que van caminando muchas personas y animales, pues no se levanten para nada, ni se asomen para nada,
porque si hacen eso, si no obedecen, pues no van a tener su riqueza o no van a tener su dinero. Bueno, entonces que pues, el señor o la persona que pues al día siguiente pues va a encontrar el baúl lleno, que está lleno de pura plata, va a encontrar este baúl pues lleno de dinero. Todas las personas dicen que el que cumple el mandato, el pedido de las órdenes del Cempaltepet, pues consigue el dinero o consigue lo que le va a pedir en el Cempaltepet. Pero la persona que no cumple y que no cree en lo que, pues digamos, en esto de la ayuda del Cempaltepet, pues ya no regresan a su casa, ya simplemente se quedan ahí en el lugar del Cempaltepet. Eso es lo que cuentan los abuelos y esa es la narración de tradición oral. Gracias. Muchas gracias, Javier. No sé si hay algún comentario, si ustedes conocen como una historia similar a la que nos compartió Javier en cada una de sus comunidades. Ejemplo, en mi comunidad igual se acostumbra a ofrendar con un animal, a veces no necesariamente tiene que ser como él decía, el pavo, el guajolote o como yo le digo, el huehuecho blanco, o sea, con que le brindes como eso a la madre tierra, y el ritual que se acostumbra como en cada una de nuestras comunidades, pues al menos para la mía no importa como el color del animal, pero no sé, igual a lo mejor en los comentarios ustedes nos pueden compartir si en su comunidad sí, al igual que algo similar a lo que nos comparte Javier, se ofrenda con un animal que tiene que ser blanco o no importa, o la ritualidad es diferente o tiene un significado diferente, porque también pasa mucho. Entonces, pues si gustan dejarlo en los comentarios y ahorita que termine nuestra ronda, pues empezamos a leer sus comentarios. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues entonces ahora sigo yo les voy a compartir un poema de Etel Xochitiotzin Pérez, que ella es de Tlaxcala. Bueno, yo soy hablante del náhuatl, pero de la variante de la Sierra Norte de Puebla. Entonces, este poema lo adapté un poco a mi variante para podérselos compartir aún mejor. Y entonces espero que les guste mucho. Yo les voy a compartir un poema que se llama Suatzin, que significa mujer, o lo podemos interpretar como mujer. Dice así: Ichpocatzin cosemalot, tesmo guanintastol yesmesti, timahuiltea ica intonalsin, cuicastia inyolot, ejoxe papalotzi, motaquenti camotastol, poliwi, caustol irahuiascayos dental, Ichpocatzin cosemalot, tastol dentonalsi. Mujer, niña arcoíris, junto a ti la palabra es luna. Juegas con el sol, arrullas el corazón. Llegó una mariposa y se vistió con tus palabras. Se pierde, dejando el aroma de la tierra. Niña arcoíris, palabra de sol. Bueno, este es un poema en el cual en nuestras actividades que hacemos en cada una de nuestras sesiones, a veces se hace siempre esto, la lectura en forma bilingüe, en la lengua que cada uno de nosotros como promotores culturales del área de interculturalidad lee en cada una de sus variantes. Entonces esta vez yo les compartí el poema en náhuatl y de ahí podemos empezar a reflexionar o a decir qué es lo que nosotros interpretamos a partir de lo que leímos de la autora, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría empezar a decir que habla un poco de la lengua, de su lengua originaria, y también nos dice que se está perdiendo de alguna manera, y creemos que, bueno, no creemos, esto también pasa mucho en las comunidades, y aparte toma mucho su contexto ella, ¿no? Cuando habla, pues que la luna, el sol, y hay algunos cantos en las comunidades donde nos hacen referencia con esto. Habla del arco iris, la forma en que en las comunidades pues, no hay tanta contaminación y podemos apreciar aún más estos colores que tienen el arco iris. Y habla cómo se empapan de sus palabras, cuando dice se vistió con sus palabras, pero también se van perdiendo. El aroma de la tierra, justo ahorita que acá por
la colonia está lloviendo, pues ese aroma que se suelta cuando llueve, que en las comunidades pues aún es más rico oler la tierra mojada. Y y siempre nos habla como de esa palabra que aún tiene que estar viva, y da como los rayos, ¿no? O al menos esa es mi interpretación. Pero igual nos gustaría que ustedes nos digan si conocen a lo mejor a la autora o si ya habían escuchado este poema del Xochitiotzin que se llama Mujer, o que está en náhuatl que se llama Suatzin. Entonces, pues nos gustaría que nos dejen en los comentarios si ya lo conocen o si conocen a la autora y qué les pareció el poema. Bueno, pues después ahorita vamos a escuchar a don Miguel. Don Miguel es usuario de las sesiones de los promotores culturales. Don Miguel ha participado con nosotros de forma virtual. Él es de la Costa Chica de Oaxaca. Él es hablante del chontal. Él ha hecho y hace mucho el rescate de las lenguas originarias, en su caso su variante que es el chontal, pero bueno, ahorita lo vamos a escuchar a él con sus propias palabras. Don Miguel, le damos la palabra. Cosa lai sañu ñicata chicha tojmeduy lataigui. Buenas tardes a todos los presentes. En este día quiero compartir un bonito poema. Es parte de mi trabajo que estamos realizando desde que pues tenemos ahora sí en esta reflexión de conservar nuestra lengua chontal de la comunidad, pues tenemos ese interés de recrear la palabra. Entonces tengo algunos poemas y algunas narraciones. Voy a iniciar con un pequeño poema, primeramente en mi lengua chontal y luego en español. Se titula Hualancín. Hualancín significa cerro de Chuparrosa. Tamagay, Jape y Jualá, Tijpesa, Hualancín. Ochubá, Lijuesma, Aicha, Miyuy. Pinchesa, Laiway, Malaipa, Faa. Pinchesa, Hoipa, Cañiñaguay. La Fui Fui, Ñuleduy, Japelan Muña. Mahpana Lipoigi, Ñicata. Guaygoday, Tes la Guaysañú. Poigua, Pochoday. Ñuli y Chiñe, Paiñoña, Saya. Aicha, Tojme Masaya, las Taigi. Lipas la Taigi, Lis Vida, Lis Chospa Acue. Aicha, Choday, Pilki y Jualay. Aicha, Lipoigi, Paigoday, las Kahila, Lis Choday, Ñi Catañi. Tonle, Laca, Huesco, Choruy, Choruy, Aichuá, Ñicata. Hualancín, en lo alto del cerro, ahí está Hualancín, solo, y su pensar y su habla. ¿Por qué mis hijos se fueron? ¿Por qué se perdieron? El aire, fui, fui, corre por los campos. El río grita alegremente, esperando las criaturas a que salgan a bañar. Algún día volverán y hablarán su lengua, la palabra de su gente grande, y cantarán por todos los cerros. El ruido lo compartirán sus lindos cantos de los pájaros, como el grito del huesco, huesco, será
algo mejor. Muchas gracias. Este bonito trabajo es parte de nuestra autoría y fue inspirada precisamente por nuestro paisaje que tenemos a la vista de nuestra comunidad. Es un cerro similar al Cerro de la Silla y es impresionante para mí y eso me motivó escribir algo que se valore y se pueda rescatar nuestra palabra. Voy a continuar con otra narración. Se llama El perro viejo y sabio. Primeramente en mi lengua chontal. Chospamilla aicha aspe y chiñac. Ñuli nasa gamilla muj milla guaicha pilesma tespangui. Jape ahues pijeda aicha ahues ajur. Lipoña hoipa jacopa piscompa chigemilla por choy chokpa aicha choknata sagemilla ñulichiñe chicha aicha choknata sagemilla ñulichiñe oigua japeliñejul guaicha maipasa guaslasa guaduy y huesla lijuaj aicha joj koduy liu cañipaliñajul cañipalipojña cañipalipiñic pilquijoypa ya cañipa aicha guaduy japelipene tojmeduy lijuaj ay masaya laipanca jape laiñemat jape pantasaya jape chojpa acuesmilla jape gala laiñemat laitata manejo eduya masaya laisañu ñicata lai ale acuesmilla sanguy guaduy japelipene Joipa, chojnata, kigemilla, licuana, lishmichi, ilejma, laiku, laiko, ajuchaja, joipa, mapanja, kigemilla, pas, joipa, chepa, guaita, wima, lipali, aicha, copa, ay masaya laipanca iya panjasaya iya kwai masaya akwe pasi panasa iya ay masaya wi masaya lai kwe ale wi masaya liguay lai sanyu lai ale iya ay masaya laipanca manesaya iya lai anima ni katani joipa kasak milla panja waduy guaycha kway masaj pelipanca fa pilquinicatali sañu tonle chimpas paimaj fa amilla aicha limish peste sagelan pille tonle chimpasa pa panguy ni kata con lisañu pilki pase dailañi apelay ñega paday sancha lagua latlane lancuñe aicha lancasi aspa litejuay aspe tejua aspe las kul tige chopamilla aspelichiñac sagemilla muquepaton zapase malañic japelamat
Paduy emet, paduy kosak, mane mu que patos me pa la pasatayi, iskima la tayi, ni kata, la tayi, ni kata, lisanyu milia, ka, anima, inkasta, mai pasa, aicha, aigupasa, fa, lipangka, makana, majacopa, lipas las tayi, pijeda, la tayi, lichos pasañú, limia, aspe, lichiña, sague, coñapa, ñago. El perro viejo y sabio. Había una vez un perro colorado, flaco y hambriento que vivía en un pueblo muy grande, en una casa muy grande también. Sus amos se olvidaron de este perro por viejo y por cansado. Un día nublado y fresco decidió salir de su casa y se fue caminando triste y llorando, dejando su vida, su trabajo y su amo de muchos años. Entonces siguió caminando y pensando en regresar a su rancho donde nació, creció con sus padres y quería ver a su gente. Siguió caminando y caminando y cada vez se agotaban sus fuerzas, sus pies cansados, la barriga vacía y su boca seca con hambre y mucha sed. Ya no pudo más. Este perro cayó y miró hacia adelante y dijo: tengo que llegar a mi rancho. Señor, ayúdame. Tengo que conocer a mis hermanos, a mis sobrinos. No puedo quedarme aquí tirado. Tengo que llegar y así yo pueda estar contento. Se levantó, caminó un poco y llegó a su rancho. Luego lo recibieron alegremente su familia. Lo reconocieron por las patas blancas de este animal. Así vivió muy contento con su gente. Todos trabajaron en la milpa, sembraron sandías, calabaza, frijol, tomate y chile. Tuvieron su propio alimento. No les faltó comida ni tortillas. El perro viejo y sabio les enseñó a trabajar, porque en la tierra se puede sembrar. Y así también hablar a su lengua materna, a escribirla, aprenderla, la palabra antigua, la lengua de sus abuelos, porque es la palabra de la gente grande. Este perro, a pesar de que anduvo y trabajó lejos de su gente, nunca se olvidó o perdió su sabiduría. Es un perro sabio. Gracias, este cuento ha terminado. Espero pues que les haya gustado y les interese para seguir aprendiendo nuestra lengua chontal de la comunidad del Guayacán, Guamelula, Tehuantepec, Oaxaca. Muchas gracias, don Miguel, por compartir. Siempre es muy interesante escucharlo. Bueno, déjenme les platico un poco qué hace don Miguel. Aparte de estos poemas este poema que nos compartió, tiene muchos más de su autoría, tiene aún más cuentos y narraciones que está creando, siempre está como en constante construcción de conocimiento, siempre está como investigando a dónde se puede meter para ir mejorando en muchas habilidades que él tiene. Ahorita está con un grupo de colegas de su misma variante lingüística para hacer un diccionario de la lengua chontal, y entonces está como siempre buscando nuevas palabras,
siempre es muy participativo y también muy constante, creo que eso igual es muy importante. Don Miguel también ha hecho como, le gusta estar en constante, le gusta mucho participar en varias reuniones donde tenga que ver con que no se pierda su lengua y en específico su variante. Entonces él trata de participar o muchas veces como en el caso que se dio, que entró a las sesiones con las promotoras, en que pues la otra promotora que es hablante del chontal, pues entre ella y don Miguel tienen como algunas palabras similares, entonces las comparten, o a veces cuando yo le llego a compartir como lo que se hace en su comunidad o lo que se hace en mi comunidad, y a veces es como, a veces sí tenemos como alguna similitud, pero muchas otras no tanto, ¿no? Y entonces eso es como hace que ambos enriquezcamos porque yo le comparto o él nos comparte y así algunas otras compañeras de otras variantes. Entonces esto a todos nos ayuda a enriquecer aún más y conocemos más acerca de la diversidad cultural que tiene cada uno de nuestros pueblos originarios. Bueno, antes de seguir, vamos a mandar un saludo a Enrique y Luz. También les vamos a leer un comentario. Solo que permítanme tantito. Espero que sí me vean. Dice, bueno, vamos a leer el de unas personas. Dice, qué maravilloso, me encantan las leyendas. Esto lo hice por la leyenda que nos compartió Javier. Muy interesante conocer las cosmologías de cada pueblo, de cada cultura. Qué bueno que se preocupen por transmitir y conservar la riqueza de nuestro país. Esto lo dice artículo 3º, matutino. Bueno, ellos nos comparten esto. También hay otros comentarios. Bueno, también nos deja aquí un comentario Ángel, que nos dice, déjenme leérselos, dice, es interesante cómo esta narración que comparte Javier, lo que nos leía hace rato el compañero, la religión católica parece como una opuesta y no integrada. Me pregunto cómo se percibe el tema religioso desde el pueblo Ayuk. Entonces ahorita pues a ver si nos puede contestar o compartir algo Javier. No sé si lo quiere hacer ahorita o leo el siguiente comentario y ahorita nos dice Javier qué opina acerca del comentario que nos deja Ángel. Bueno, también dice Ángel, comparto lo señalado con Arisbet. Ya lo perdí. Bueno, dice, comparto lo señalado con Arisbet. En mucha de la literatura contemporánea, perdón, se plantea el tema lingüístico y territorial. Así es. Bueno, no sé si nos quieras comentar algo ahorita, Javier. Sobre Sí, lo claro, que... sí, bueno, agradecemos por los comentarios al público y en específico, bueno, que nos hacen referente a la religión, bueno, y sabemos que, pues bueno, parte de esto de la vida, pues, comunitaria o parte, digamos, de la vida en comunidades indígenas, pues sí tiene que ver de alguna manera la religión. Y es que está la parte es la mezcla, ¿no? La mezcla entre lo propio, digamos, de la propia práctica religiosa a la otra práctica que es, digamos, ya acoplada o que pues, recién integrada, pues con la colonia, con todo esto pues, de ir, digamos, pues teniendo el contacto con el mundo exterior. En algunos momentos, a mí me preguntaba por qué hay como un maltrato o por qué pensar en eso de que pues, hay que maltratar a Cristo o no hay que hablarle a Dios. Y es que en alguna parte, pues decían, pues es que eso es algo externo para nosotros. Algunas personas que narraban, o en esta versión que les comenté, pues
aparente o parece esto, ¿no? Como una forma, digamos, de pensar o de decir que pues hay un dolo, ¿no? Hay como esta parte de, pues no queremos esta parte de la religión de fuera, sino que valorar un poco la cuestión de desde dentro. Esa es, digamos, como a primera impresión. Y la otra que, pues, de manera personal pienso y digo que, pues, bueno, la religión católica ya es parte bien de nuestra, pues, vida comunitaria o que también se ha acoplado otra forma, digamos, de pensar o de hacer la religión católica. No es, digamos, el mismo catolicismo que podemos observar, no sé, un ambiente o en una comunidad ya más como de la ciudad o muy arraigada a la religión católica, así no sé cómo podrían llamarle de esa manera, que una religión católica que podemos observar en las comunidades indígenas, en los pueblos originarios, porque nosotros mismos creamos, ¿no? Lo acoplamos a como nosotros entendemos la religión católica. Entonces observamos que hay ciertas prácticas que se están, digamos, haciendo, un caso claro, pues en mi propia comunidad, pues decimos, bueno, vamos a hacerlos en Puertepet, y pues ahí vemos, de repente hacemos un Padre Nuestro, de repente ahí estamos haciendo un rosario, ¿no? Pero a la par también estamos yendo a la iglesia católica a recibir la misa, ¿no? Dentro de estas costumbres o las tradiciones, en un compromiso familiar, pues dicen, no, pues vamos a ir a pagar a la misa, o hay que ir a la misa, hay que ir a recibir estos sacramentos, ¿no? Que hay personas que se bautizan, que ahí está la confirmación, que primera comunión y que hay que ir a la misa, ¿no? Porque la misa es importante para las fiestas patronales. Entonces, dentro de la fiesta patronal se está observando esta, ¿no? La religión católica y por otro lado se está entonces viendo lo que son, digamos, las tradiciones, las fiestas como las danzas propias, las danzas tradicionales, las danzas, digamos que hay que identificar a la comunidad, pero a la vez están, digamos, haciendo las misas. Entonces, es un catolicismo, es una religión, pues digamos como parte y una religión indígena católica, podría llamar de esa manera. No están como peleados, sino que de alguna manera pues, hay ciertas personas o los que lo narran o que quienes nos han compartido, pues muestran esto, ¿no? De cómo la religión católica de alguna manera ha roto o se, digamos, se integró dentro de esta cosmogonía o dentro del pensamiento ayú. No sé si hay otro comentario, no sé, igual podemos comentar, no sé, el compañero Miguel, igual tendrá algo, otro comentario por ahí, otro pensamiento. Gracias, Javier. Sí, hay unos comentarios, pero son para don Miguel. Gracias. Bueno, don Miguel, le dicen que gracias a don Miguel por compartir desde la lengua y pensamiento chontal. También le preguntan, don Miguel, si su poema, dicen que su poema les pareció muy precioso y que si hay algún lugar donde puedan conseguir sus publicaciones o donde los puedan adquirir, don Miguel. Bueno, pues parte de mi trabajo, lamentablemente no tenemos ahora sí el recurso para poder publicarlo, ¿no? Estamos en este proyecto encaminando apenas para para sacar un pequeño libro. No estoy muy seguro de que el INPI nos pueda apoyar. Lo que pasa es que nuestro proyecto va encaminado para la edición y publicación precisamente de un bonito libro donde incluye parte de nuestra investigación, más o menos como de 200 páginas, donde tenemos una recopilación a lo mejor de trabajos de mis propios estudiantes, de la familia, de la comunidad, y si logramos este aprovechamiento de este material, lo tendremos, ¿no? En el Face o en el programa que el INPI lo pueda publicar, ¿sí? Ahorita casi en todos mis trabajos y hay un espacio, hay una oportunidad que nos dan
Se ha publicado en mi Face como Miguel Ángel Cristóbal Pomposo, en la de GEPO, la Dirección General de los Pueblos Originarios de Oaxaca, ¿sí? Y pues ahora sí, en todos los momentos que me dan el espacio a través de estos medios, pues sí se ha grabado, ¿no? Entonces, por ahí nos podemos recuperarlo, ¿sí? Eso es lo que les puedo decir, porque aún está encaminado el proyecto para la edición de los materiales. Ojalá que no pase de este año y se tenga ya la edición para poder publicarlo, y ahí podemos encontrar cantos, cuentos, narraciones, el vocabulario y las oraciones, ¿no? Empezamos por esa fase, primeramente 20 palabras, 5 oraciones, pequeños textos, y así hasta que llegamos a una extensión de 2 a 3 páginas, un poquito más. Pero sí, esa es la manera que estamos ahorita trabajando. Lamentablemente, carecemos del recurso económico para editar y publicar este valioso material. Muchas gracias, don Miguel, por la respuesta. Bueno, también nos dice Enriqueta Herrera que es muy bonito. Saludos desde Murrieta, California. Entonces, nos están escuchando desde allá. Muchas gracias. Sí, algo que les quería comentar. Yo creo que siempre le echamos muchas flores a don Miguel, pero hace muchas cosas, en verdad, por el rescate de su lengua. Desde muy joven empezó con este interés, entonces tiene como bastante material que esperemos que sí, este año ya se haga y ya se lo publiquen, pero sí, también tiene como algo, y justo Javier preguntaba si usted y él como tenían alguna similitud en lo que Javier nos compartía. No sé si le gustaría responder a lo que decía Javier. Sí, efectivamente, la narración es la cosmovisión, yo lo relaciono, que es parte de nuestra tradición. Nosotros, los chontales, la mayoría, somos campesinos, mis padres son campesinos, ellos, pues creen en la tierra, en el cielo y en Dios propiamente. Entonces, pues ellos han aprendido, ¿no? De la vida, de otras personas, a lo mejor no directamente con su padre, porque para decir mi papá, pues él creció pues solo, ¿no? No tuvo una familia integral con sus padres, igual estuvo desde niño trabajando como mozo, como peón. Entonces, ahí conoció muchas cosas, como cultivar la tierra, como pedir a la tierra y como creer en Dios. Entonces, yo creo que esa parte de la cosmovisión, de las costumbres, aquí en la región Chontal es similar a lo que nos contó el compañero Ayub, ¿no? Entonces, yo creo que pues estamos en un pensamiento muy original. Entonces, aquí en la comunidad, pues nosotros no hay una iglesia en forma, ¿no? Entonces, yo creo que la estrategia ahora sí, la iglesia, o de tratar de envolvernos a este mundo de las creencias, como que nos quiere jalar siempre, nos quiere jalar y diciéndonos que nosotros somos salvajes, que estamos perdidos, que necesitamos tirar los cuernos y que necesitamos ir a bautizarnos para que seamos hijos de Dios. Entonces, por ahí como que nos engloba, nos llama, pero pues
nuestra comunidad, pues yo sí, de manera muy personal, me bauticé ya muy grande, ¿no? Más de 18 años. Entonces, pues nuestros padres, pues no tuvimos la oportunidad de asistir a la iglesia ni cada sábado ni cada domingo. Quedaba, creo, caminando como 3 a 4 horas para ir. Y pues ellos no, decimos o nos decían que son católicos, pero no en asistir a las iglesias. Pero en cuanto a su trabajo, yo le escuchaba a mi papá siempre, todo el tiempo, de hablar con la tierra, de hablar con el campo, de hablar con el mar. Cuando va a sembrar, siempre pide permiso y agradece a su trabajo. Vamos a la playa, siempre pide permiso al mar, que va a agarrar los peces, necesita para su alimento. Igual vamos al campo a buscar las iguanas, lo primero, siempre lo habla la tierra. Entonces, yo aprendí de él, de que si él tenía mucha fe, y pues yo también vi de que esa manera estábamos contentos, ¿no? Entonces hay una similitud ahí de que tenemos nuestros propios costumbres como humanos, como indígenas, como animales, y siempre tenemos esa ideología de ser humanos, de ser hermanos, de ser igual con la tierra. Sí. Hay algo que igual quisiera agregar un poquito más. De la cueva es una leyenda, ¿no? Aquí en nuestra región Chontal, muy conocida, y siempre lo escucho. Y dicen de que antes los hermanos chontales, para ir a Oaxaca, se tenían que pasar por esa cueva, o ese conocido, aquí le llaman el buquerón, idioma Cocoa, que tiene muchas leyendas, ¿no? Entonces una de esas dicen de que para ir a Oaxaca tenían que entrar ahí, y iban a la ciudad, compraban de todo, regresaban y ya traían sus cosas. Pero esto, yo me imagino que fue, no sé, a lo mejor por los años 1930, 40, probablemente se pasaba por ahí, porque de lo que mi papá ha vivido, pues él también escuchaba o ha escuchado de que ahí espantan, que ahí vive el diablo, que ahí está el tesoro escondido, ¿no? Y tiene mucha fama por ese lugar. Entonces, hay algo similar con la narración que nos cuenta aquí el hermano. Entonces, yo creo que sí son creencias de que algo similar, del bien y del mal, que uno no como humano se piensa. Gracias. Gracias, don Miguel. Sí, justo como dicen, algo similar, nosotros le decimos como ese lugar de la cueva, nosotros le decimos que puedes ir al Talocan y hacer como ese trato con, nosotros le decimos como el amo Kuali, ese ser feo que, bueno, digamos como ese ser feo, el amo Kuali, o puede ser interpretarse también como el diablo, el amo Kuali, y él es el que te va a dar como ese dinero, ¿no? Pero es un trato que haces con él. Dirían por ahí la frase de le vendes tu alma al diablo, pero ese dinero solo es como para ti, ¿no? O sea, nadie más va a poder disfrutar de ese dinero más que tú, el tiempo que tú vivas. Vas a tener como esa riqueza, pero no lo puedes compartir como dar en físico ese dinero a otra persona. O sea, ese dinero solo lo vas a tener tú, el tiempo que tú vivas, y ya, pues ya, bueno, también te da un poco, te desgasta un poco, ¿no? Dicen que tiendes a envejecer más rápido. No, la verdad no sé, no me consta aún, pero eso es lo que se cuenta.
A lo mejor es algo como no muy parecido, pero eso es lo que se dice, ¿no? Que en esas cuevas puedes ir a traer este dinero. Pero justo como les cuento, es como venderle tu alma al diablo, porque pues ya no, trato hecho jamás deshecho. O sea, ya no hay vuelta atrás si tú vas y haces ese trato. Entonces, no sé si alguna de las personas que nos están escuchando también sepan como esto, o como algo que nos decía don Miguel, o como lo que nos contaba Javier, o algo igual que nos decía don Miguel, ¿no? Que las iglesias de su comunidad estaban como a 3 horas. Por lo regular, bueno, en mi comunidad, sinceramente, las iglesias son muy, muy cercanas. Muchas religiones, pero todas no están como muy lejos. Entonces, eso es algo muy curioso, que las iglesias de la comunidad de Don Miguel estén lejos. Y a diferencia, pues no sé, a lo mejor de la mía, igual ustedes nos podrían compartir como esta parte, ¿no? O, en su comunidad sí también tienden a ser muy religiosos y nos gustaría escucharles. También nos dejaron aquí, permítanme un tantito. Dice, bueno, dice Lorenza, los libros escritos en las lenguas originarias deberían ser de fácil acceso, es decir, deberían estar en las librerías, ya que me he topado que en las grandes librerías tienen estos libros. Por ejemplo, encontrar el libro de los poemas de Don Miguel y leerlo sería maravilloso, o lo que leyó Arisbet. Comparto un poco con mis compañeros, o bueno, con Don Miguel y con lo que nos decían. Sí es un poco a veces complicado como encontrar como estos libros, ya sean cuentos, poemas, como en nuestras variantes en cada uno de nosotros, y es como un poco complicado. A veces se agotan muy rápido porque no sé, como no se imprimen muchos libros. Entonces también a veces eso es lo difícil. ¿Qué más nos decían por acá? Bueno, sí, creo que, bueno, Javier, nuestro compañero Javier, él es promotor cultural de la Secretaría de Cultura, al igual que yo, su servidora, Arisbet. Somos promotores culturales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. A Don Miguel lo conocimos de una forma muy, muy increíble, pues ustedes saben que la pandemia pues nos dio un giro de 360 grados, pero gracias a eso también pues conocimos a Don Miguel, ¿no? Y hoy nos estamos escuchando. Pues a Don Miguel lo conocimos virtualmente. Don Miguel está conectado desde su comunidad. Y entonces él es un usuario de nuestras sesiones, pero don Miguel también hace muchas cosas por no solo por rescatar la lengua, sino también por su comunidad en sí, como él dice, por sus hermanos chontales. Entonces se fue así como nos conocimos, por medio de nuestras sesiones virtuales. Él comenzó a entrar y pienso yo que le gustaron las sesiones y que le interesaron, y que de alguna manera hemos aportado a que él también aún aumentamos como que crezca aún más su imaginación y la forma, en las distintas maneras en que él puede ir dando dinamicidad a sus cuentos, a los poemas, a las narraciones, a las leyendas que él siempre está pensando. Como siempre surge una idea, siempre dice, miren, hoy aprendí como esto diferente, esto también lo puedo relacionar así, y nos comenta rápidamente, ¿no? Oigan, pues le podría hacer así y así, y ya a veces nosotros le decimos, no, pues sí, es que suena muy interesante como usted lo está platicando, y de alguna manera pues también nosotras le decimos, lo animamos aún más, ¿no? A que siga escribiendo, porque es muy interesante todo el conocimiento que tiene don Miguel, y justo que también nos dice que es una preocupación que él tiene, es que se pierda su lengua, porque algo que nos decía es que los jóvenes chontales ya no saben escribir la lengua. Entonces es algo que a él le preocupa mucho y que quiere dejar como una herencia en su comunidad,
que es el libro que está haciendo, que está construyendo con sus hermanos chontales para dejar este diccionario donde se puedan ayudar los jóvenes para seguir escribiendo su lengua. ¿Es correcto, don Miguel? Sí, Arisbet, gracias a ustedes, gracias a los promotores culturales, comunitarios, por encontrarnos en esta convocatoria, en esta invitación. Yo creo que ya llevamos unos meses de la dinámica de trabajo y pues agradezco, ¿no?, el medio, la dependencia, quienes nos está coordinando o nos está apoyando para tener estos encuentros. Entonces, pues yo les pido que continúen con esta hermosa labor. Igual forma, algunos compañeros le estamos haciendo la invitación para que se suman en estas actividades, ya que esta dinámica a través de la compartencia de los cuentos o de los poemas de escritores de lenguas originarias, entramos en reflexión de cómo vemos nuestro propio mundo. Entonces, yo creo que es más similar, es más cercano a nuestra realidad, a nuestras comunidades, y podemos adaptarnos, por ejemplo, en este poema de Gualancín. Es un ejemplo en donde pues se narra, se mezclan los elementos entre la naturaleza, el aire, el cielo, las piedras, el río, las montañas, las aves y todo este mundo que nos da o que observamos. Entonces tenemos que hacerlo al estilo poético para que se tomen estos elementos y aprendamos de estos elementos y que nos dé un mensaje, ¿no? Entonces, en este día, igual como todas las participaciones donde he estado, se publica la invitación lo más que se pueda, pero desafortunadamente la mayoría de nuestra gente a veces no tienen el sistema, la señal, los teléfonos, pero pues algunos de los seguidores, y yo creo que ahorita nos están escuchando, y pues no perder ese ánimo, ese interés. Nosotros lo hacemos de nuestra propia voluntad, por el amor a nuestra lengua. No hay otro más que se puedan imaginar. Estamos trabajando y seguimos trabajando. Yo creo que agradezco a las promotoras, a Lisbeth, a Norma, ya que con ellos estamos cada 8 días la atención a este espacio, y yo quisiera de que no se desanimen y a lo mejor aumentar más la red. A otros compañeros, hermanos chontales que nos escuchan, podrían participar si es que yo pido, si es que hay más espacio para poder contactarnos en la nueva semana o la nueva etapa que viene, porque pues algunos me preguntaron, y bueno, ¿y cómo lo haces para contactarte y estar en esta participación? Entonces, yo creo que ahí nos puede orientar Arisbet y explicar un poquito esta parte, si mis compañeros tienen esa misma, ¿no?, interés para continuar mejorando nuestro trabajo. Pues yo creo que sean bienvenidos, pero usted tiene la palabra. Gracias por el espacio. Gracias, don Miguel. Pues justo, don Miguel llegó hay una cartelera cultural. Ahí don Miguel justo así llegó, leyó la cartelera cultural, llegó por una narración que publicamos que íbamos a leer justo ese día. Don Miguel me escribió, él manda un mensaje a la cartelera y después don Miguel deja un correo, que es por el medio en que nos comenzamos a comunicar.
don Miguel deja el correo, yo le escribo a su correo, ya de forma más personal le mando el link de cada sesión de ejemplo, con don Miguel nos vemos todos los miércoles a las 4 de la tarde, entonces yo a veces le hago llegar el, no sé, el link desde el lunes, o en martes, en lunes, martes, ya tienen el link de la sesión, la cartelera va una semana adelantada, entonces, pues por lo regular va a decir, si ustedes quisieran tomar sesiones con Arisbet y con mi compañera con la que damos esas sesiones, que es Norma, entonces en la cartelera va a decir nuestros nombres. Si ustedes le pican, cuando vean la cartelera cultural, de hecho ahorita si me ayuda uno de mis compañeros, en el chat van a estar viendo cómo pueden buscar la cartelera cultural. Entonces ahí ustedes le pican. La ventaja que ustedes tienen, sí, es una ventaja, pienso yo, que es, bueno, Norma, mi compañera, es hablante de Chol, y yo hablante del náhuatl, como les decía, de la Sierra Norte de Puebla, pero, ejemplo, Javier, que es hablante de Ayuk, también da sesiones, entonces Javier tiene su variante Ayuk, y aparte está con Luis Alberto, que es hablante de Ayuk de otra variante, y tienen a otra compañera, ¿no? Y entonces ya ellos también como dan esas sesiones, también hay sesiones de NA, de ay, perdón, de Triqui, de Purépecha. Purépecha, o sea, hay como una gran variedad de lenguas con nosotros y con nosotras, entonces, pero ya ustedes viendo la cartelera cultural, pues ya irán identificando nuestras, también un tip para que las identifiquen más rápido. Al principio va a decir INT, eso quiere decir que esas son las sesiones interculturales. INT, una I mayúscula NT. Entonces ya de ahí van a derivar, ustedes lo buscan súper rápido. Y si no, pues, otro tip, se pueden, nuestro contacto también puede ser don Miguel, si quisieran como muy específico con nosotras, y ya de ahí nos empezamos a comunicar. Pero si les digo, si ustedes quieren adentrarse a la cartelera y escoger como qué variante les gustaría con la cual charlar aún más y profundizar de alguna manera, o pueden pasar por todas, creo que no hay ningún problema porque todos tenemos diferentes horarios, conocimientos pues diferentes, pues ahí podrán ir checando como qué les llama la atención y irse inscribiendo, y pues va a ser un gusto que conocerles por ese medio, ya que sabemos que como los colegas de don Miguel pues están en Oaxaca. Ya si quieren como una forma más, ya de alguna manera presencial, ya también estamos en territorio, entonces pues estamos distribuidos entre las 16 alcaldías y por ahí también nos podemos estar viendo. Bueno, les voy a leer un comentario que nos deja, ya les dejaron en el chat, ya está la cartelera, por si gustan ahí darse un clavadito y buscar todo lo que les interese. O sea, hay una gran diversidad de actividades que tenemos los promotores culturales, en específico del área de interculturalidad. Bueno, dice, para que nos deje un comentario Norma, dice: nuestras tradiciones, como lo que comparte sobre el trato con el diablo, en mi comunidad dicen lo mismo. Cuando hacen el pacto del diablo, no se debe sobresalir de ese pacto porque rompes el trato y puede irte muy mal. Dice, le mandan saludos, don Miguel. Por tanto, le mandan saludos y lo felicitan por la experiencia que nos ha compartido en las sesiones y con lo que nos ha compartido el día de hoy. Entonces, pues, también lo mandan a saludar, don Miguel. Y les decía que ya les dejaron en el chat, está la cartelera cultural de las actividades de promotores culturales, y justo como les decía, nuestra clave es INT, y ya de ahí salen la diversidad de actividades que nosotros les podemos proporcionar. Y bueno, déjenme ver si no hay otro comentario, o no sé si te gustaría también como decir cómo, qué actividades tú también das, Javier, yo como más específico.
Sí, dentro de nuestras actividades, como bien lo mencionas, compañera Arisbet, pues generamos las charlas, generamos unas pláticas respecto a la lengua y a la cultura del pueblo Ayuk, y también un poco de reflexionar esta relación pues, con el español y la lengua. Cómo nuestra lengua empezó a escribirse, cómo desde pues, de nuestros pensamientos empezamos a plasmar, ¿no? Tanto en el español como en la propia lengua. Y comentábamos en algún momento en nuestras sesiones que, pues bueno, lo primero que pudimos aprender, pues era la lengua, en sí la lengua la llamada lengua materna, y pues posteriormente, pues aprendimos a escribir, ¿no? Para escribir lo que es el español. Y ya después, pues ya por el interés de, pues, de plasmar o de que quedara pues algo escrito como lo hacemos en español, pues se empieza a buscar y empieza a verse esta parte de cómo simbolizar o cómo plasmar nuestras palabras en la oralidad y ponerlas en la parte, digamos, en letras. Esas son, digamos, son las sesiones llamadas como laboratorios. Y ahí, como decía yo, pues, platicamos, pero además, pues también vemos las mismas palabras. Una palabra, qué significado tiene, cuál es su simbolismo. Porque decíamos que, bueno, nuestra lengua, nuestro pensamiento están plasmadas a la forma, digamos, de hablar o referirnos a una cosa. Y al hacer esa referencia, pues tienen su significado, ¿no? Porque conlleva esa parte pues de toda una carga, digamos, cultural. Una palabra en la misma lengua, pues puede significar pues varias cosas, ¿no? Y cuando uno pues, ya lo junta o ya en el diálogo, pues dice, es que tenía este significado. Una sola palabra, pues va a significar varias cosas, ¿no? Y entonces empezamos a analizar, empezamos a platicar referente a esas palabras y cómo en el español lo podemos ir traduciendo, cómo en el español, pues le entendemos, ¿no? Y con nuestras personas participantes, nuestras personas usuarias, pues también nos comparten, ¿no? Porque luego tenemos, como lo comentaba el compañero Arisbet, aquí con don Miguel, pues son personas que pues también son hablantes. Entonces tenemos también personas que luego entran en nuestras sesiones que son hablantes de la lengua náhuatl, que son hablantes de la lengua mixteca, o que luego sus papás o incluso ellos mismos pues dejaron pues, su lugar de origen y pues tuvieron que estar ya en la ciudad por situaciones económicas, por otras situaciones, pero aún así pues conservan o tienen este pensamiento, esa raíz, ¿no? De su comunidad. E incluso generamos esto, de empezar a que las personas nos compartan, ¿no? De pues esa añoranza o decir, bueno, pues es que mi comunidad sí es cierto, ahí también se cuenta esta leyenda o tenemos esta palabra o de esta manera estamos explicando alguna situación y decimos, bueno, pues eso es justamente lo que tenemos, o de repente encontramos esas similitudes, quizás son, digamos, de otros pueblos o de otra lengua, y decimos, es que hay una similitud que se parece, o tenemos este pensamiento que se parece a esto, tenemos esta leyenda. Entonces, esa es, digamos, como el laboratorio de lengua. Y la otra parte que tenemos es la narración de tradición oral. Las narraciones de tradición oral, pues también reflexionamos a lo que, digamos, pues que quiera dar o nos da algún mensaje. Como les acabo de narrar, pues bueno, tiene una carga, digamos, cultural de explicar esta parte de una narración que, pues bueno, hablamos del pacto, ¿no? Del trato con el diablo, el pacto con la naturaleza, el pacto con Dios, ¿no? Y tiene y entonces a partir de allí pues empezamos a hacer estos diálogos donde las personas pues nos complementan, donde las personas nos preguntan, y pues y de esta manera pues también estamos dando a conocer nuestra cultura y nuestra lengua, y que además pues es un espacio donde pues se está abriendo, o es una apertura también para que las mismas personas puedan expresarse. Como comentaba yo hace rato, pues los que nos acompañan, pues también son personas que pues vienen de comunidades. Gracias. Gracias, Javier.
Bueno, también nos dejan aquí otro comentario. Bueno, pero justo antes de pasar a otra cosa, algo que nos dice Javier es que en nuestras sesiones, pues sí tenemos diversidad de población de usuarios. No solo son como algunos tienen como, sí tienen su lengua originaria, algunos solo son hablantes del español, pero todo esto se enriquece aún más, ¿no? Con cada una de las aportaciones de cada uno de los que estamos en las sesiones y nos escuchamos y compartimos y cada uno comparte también su punto de vista, porque a ver, en algunas ocasiones sucede pues que no todos estamos de acuerdo. Eso también pasa, ¿no? Bueno, les voy a leer un comentario que nos dejó, dejen recordar leerles el comentario, nos comparte artículo 3º, nos comparte algo que sucede en su comunidad, conforme algo referente con lo que nos compartía Javier. Dice que en Jalapa, Veracruz, existe la leyenda de la cueva del tesoro de Macuiltepec. Se abre una vez al año. Si entras al llevártelo, debes sacar lo que puedas, o sea, deben sacar todo lo que puedan de la cueva y no regresar, porque se cierra y te quedas atrapado durante un año. Dicen que dentro de la cueva no sientes cuando pasa el tiempo, o sea, no se dan cuenta que pasa el tiempo porque los cuidan los chaneques, o sea, ellos los protegen. Pero cuando sales te das cuenta que ha pasado un año y hay déjenme ver porque no lo tengo completo. Dice, y un año y las monedas de oro se vuelven arena. Bueno, dice que hay varias versiones, o sea, ese dinero que sacas de la cueva, ya cuando lo tienes, pues se vuelve arena. Es algo como similar a lo que dicen, bueno, es algo, yo también conozco como algo referente a esto, como les decía ahí en el Talocan, ahí donde está el Amucuali, igual tienes como costales de ese dinero, ¿no? O de esas monedas de oro, pero se vuelven tierra. Ya cuando alguien más lo quiere ir a buscar, por lo regular se dice que ese dinero se entierra, o sea, tú vas a ese lugar, no es como que te lo llevas todo a tu casa, sino como, me imagino que hacía de ser algo como lo que nos cuentan del cerro de Macuiltepec, que allá se dice que el dinero está en el cerro del Tomaquilo, ahí en mi comunidad, y el dinero se queda ahí enterrado, o sea, si tú lo necesitas, pues vas a ir a desenterrar ese dinero, pero si otra persona como quisiese robárselo, lo único que va a encontrar es tierra, no va a encontrar como el dinero en físico. Y ni tú tampoco si se lo quisieras dar a otra persona, se vuelve tierra o como en este caso nos dicen, que se vuelve arena. Entonces esa es como algo similar. No sé si en tu caso, Javier, suceda que el dinero se vuelva otra cosa o definitivamente no encuentran el dinero. Sí, en otras narraciones se cuenta que pues uno ve que está agarrando dinero o uno ve que obtiene el dinero, pero cuando uno falla o no cumple, digamos, como al pie de las indicaciones o lo que, digamos, se haya mandado a decir, pues se transforma. Dicen que luego se transforma en hojarasca, se transforma pues, en excrementos de algún animal, o que simplemente pues, es piedra o es carbón. Ajá, pues, es, digamos como el engaño, ¿no? Pues de no cumplir o de no, pues, no obedecer, ¿no? Dicen, pues tienes que hacer esto, porque justo en las narraciones casi terminan esto, ¿no? Pero tienes que hacer esto, pero debes de obedecer, pero no tienes que asomarte, porque si te asomas es porque eres, no estás creyendo, sino que tienes que creer en la palabra para que, pues, entonces puedas obtener lo que estás buscando. Y sí, o sea, sí hay esas, pues, narraciones o se explican de esa manera. Ajá.
Y pues es eso, pues, cuando mediante la narración, pero también dicen que pues hay personas que luego pues se les borra la vista, ¿no? Que están, una cosa están viendo y cuando en la realidad o cuando pues como que queriendo buscar explicación dicen, no, pues ya no les aparece lo que buscaban o ya no les aparece lo que pues se supone que habían visto primero. Entonces sí son esas como pues explicaciones, son esas narraciones que uno dice pues hay que creer, ¿no? No cuestionarse. Sí, gracias, sí, justo eso. Yo, aparte lo que me llama la atención de ellos es que ellos tienen chaneques, ¿no? Bueno, en mi comunidad pues no, o sea, yo he escuchado de los chaneques, pero en la comunidad no está como el chaneque, le tienes miedo al nahual o a la mocuali o a la llorona, pero al chaneque nosotros, no, pero, o sea, sí conozco a los chaneques, pero en mi comunidad no conocemos a los chaneques de esa forma como que digamos que nos van a cuidar o así, ellos no nos cuidan, pero hay en otras comunidades que sí, que dicen como si está cerca del río, pues ellos te pueden, hay dos, como no sé si también en esto que nos dicen hay, porque dicen que hay buenos y malos, quién sabe, ¿verdad? Los que te cuidan y los que no te cuidan. Bueno, igual nos dejaban por acá una pregunta para los tres, entonces la voy a buscar para que la podamos responder y pues ya vamos cerrando de esta manera. Dice, ¿qué opinan Arisbet, Miguel y Javier sobre la protección literaria en sus idiomas? ¿Hay textos que no sean de narrativo o poesía? Que sean de narrativa y poesía. Bueno, si quieren comienzo yo con la respuesta. En mi variante casi no he encontrado poesía ni cuentos de esta forma. En mi variante en específico, no. Pero sí he encontrado como en otras variantes que son un poquito como similares, entonces no me es tan difícil como entenderles. Y lo que hago es como irlo acomodando a como yo lo iría diciendo en mi variante, entonces, pero ya no es tan complicado, vaya, ya es como más fácil a que tuviese que hacer toda la traducción del poema o del cuento que está escrito, pues, no sé, puede ser en alguna otra lengua, o ya sea en español y darme la tarea de pasarlo a mi variante, pero si ya está escrito en náhuatl, pues ya nada más así como hay pequeñas diferencias en algunas variantes, no en todas. Hay unas que sí definitivamente pues es todo lo opuesto, ¿no? Entonces, pero pues si me gusta mucho esa lectura o esa poesía o esa narración que está escrita, pues la paso a mi variante y ya después la comparto, pero digo justo, ¿no? Que la estoy pasando a mi variante, pero que está escrita en variante, no sé, en la variante del náhuatl, de la huasteca hidalense o de diferentes variantes o la variante del centro, o sea, o sea, le damos como sus derechos a la persona que lo hizo en su lengua y en su variante. No sé, en el caso de Javier y después le damos la palabra a Daniel. Sí, sí, bueno, permiten tantito, es lo que es la paternidad responsable. Eh, entonces, dentro de esta, bueno, lo que nos comparten, nos preguntan, pues sí es necesario, pues bueno, dar a conocer y también pues difundir estas narraciones que se han dicho, que se han escrito, pero siempre y cuando, pues bueno, se mencione, ¿no? Se mencione dónde están, o quién los publica, porque hay, digamos, personas que han hecho pues justo cuentos, leyendas, que son digamos de su propia autoría. Y la otra es que hay narraciones digamos que son de tradición oral y que es de conocimiento pues común, ¿no? Que incluso hasta hay versiones que hasta le ponen y le agregan acorde, digamos,
al entorno o a las creencias, digamos, de cada una de las personas. Y estas narraciones, pues sí se cuentan, pues se van transmitiendo de generación en generación. Incluso los abuelos luego lo han escuchado y luego le ponen, le agregan también el suyo, ¿no? Y hasta incluso lo vuelven como más interesante, hasta lo adaptan como al contexto pues actual, luego le ponen que carros, que luego le ponen aviones, entonces cosas que no se sabían, no se conocían y pues que luego ya decimos, pues sí, es un cuento, es una leyenda como que más contextual, como que ya más cercano a nosotros, que incluso hasta los niños pues dicen, pues sí, 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 sí lo conozco, o sí lo ubico, ¿no? Entonces, pero se menciona, dicen, bueno, pues es que esta narración la escuché en tal comunidad, que incluso, pues esa era, digamos, la dinámica de las narraciones, pues que cuando eran comerciantes o incluso en el camino, pues se contaba, ¿no? Que había historias de cierto lugar, que hay historias de ciertos personajes, y esos personajes, pues están, digamos, en el lugar, o son las creencias que tenemos pues, en el camino, en el lugar, en el pueblo. Entonces, pues sí, sí se menciona, ¿no? O sea, sí se dicen que en la actualidad, pues también hay personas que se han publicado o incluso hay personas que han juntado estas narraciones y lo publican, ¿no? Y dicen, no, pues bueno, es una compilación de narración de oral de tal comunidad o pues lo ha contado este señor, tal, ¿no? No sé, Jacinto, Pedro, ¿no? Y le ponen su apellido, es una narración del señor, ¿no? Pero ahí se queda, ¿no? Quizás también es la otra parte, ¿no? Pues donde también ya se empieza a adaptar y decía yo, pues que esta lengua se empieza a escribir, que esta lengua se empieza a transmitir, se está ocupando estas herramientas, donde pues se está plasmando, donde se pueda seguir pues transmitiendo y que de alguna manera pues está quedando algo pues físico y que diga, bueno, pues voy a tomar esta lectura o bueno, voy a agarrar esta narración pues, de tal pueblo, de tal comunidad. Entonces creo que, pues a mí me parece bien y está perfecto que se empiece a escribir nuestra lengua. Adelante, compañero Miguel. No sé, algún comentario. Sí, gracias, compañero. Pues, respecto a la pregunta de la protección de los textos, nuestra lengua chontal de la comunidad del Codecán Huamelula, específicamente de nuestra variante, pues prácticamente no existe un formato, un documento donde podamos, no sé, aprenderla, ¿no? Entonces, lamentablemente, creo que ha faltado esa parte del interés de la organización de parte de las dependencias locales, porque desde mi conocimiento, en el 97, en el 98, el INI en esos momentos, yo supe que hubo un gran trabajo de ciertos lingüistas y desafortunadamente creo que son dos o tres lingüistas que vinieron, hicieron su maestría, su doctorado, hicieron un gran trabajo. Yo para mí mi respeto porque lo he estudiado, lo he investigado, lo he comprobado de ciertas palabras de cómo ellos lo escribieron y cómo se dice. Pero los documentos originales no aparecen en ninguna de las bibliotecas comunitarias en el mismo municipio. Entonces, lamentablemente, ¿cómo podemos recuperarlas? ¿O cómo podemos difundirlas? De manera muy personal, por algunos contactos, algunos compañeros que les gusta el trabajo de las lenguas, que me han apoyado en conseguir esos documentos antiguos y yo los tengo. Ha llegado a mis manos y ha sido una gran herramienta para mí porque me gusta y voy
reconstruyendo mi propio trabajo, como los poemas, cuentos, oraciones, muchas cosas que a veces se pueden ver en cualquier libro de texto. Sí, en esa parte de la autoría, el derecho del autor, pues no he llegado a que ese trabajo sea publicado oficialmente. Entonces, yo estoy pensando cuando se edite ese trabajo donde haya textos originales que tienen el derecho del autor, y yo creo, de que es muy respetado ese derecho, y si se tiene que pagar el permiso o no sé, la editoría conoce al respecto de eso, yo para mi punto de vista, que será respetado a todos sus derechos. Igual de mi trabajo que prácticamente me han apoyado el grupo que tenemos en la comunidad de hacer su propia creación de cada uno de los alumnos, porque eso fue la motivación de que ellos hicieran sus propios textos originarios, y que ellos tienen que aparecer en algunos trabajos que se vaya a editar. Pues en esa parte estamos avanzado tanto, pero sí, el derecho del autor pues tiene que ser respetado, ¿no? Porque pues, así como escritor, que a mí me cuesta mucho para primeramente escribirlo en el español, una página, 2 páginas el cuento, y ahora en la traducción es mucho más difícil, ¿no? Entonces yo a veces de un cuento como este trabajito que pasé a exponerlo, me llevó de 3, 4 días, ¿no? En hacerlo, en arreglarlo. Y aún así, no está terminado para mí. Para mí, creo que esto sería la segunda ocasión que lo estoy difundiendo. Y hay ahí que se va descubriendo, se va mejorando, y yo estoy aprendiendo de los trabajos cuando lo reviso. Puede adaptarse así o puede encontrar otro enlace que se vaya mejorando. Y para mí, en eso no me afecta, porque pues prácticamente estoy mejorando cada día. Llevo ya más de 15 años investigando mi lengua, y las observaciones son muy buenas, son muy buenas. Tenemos varias formas de cómo enlazar, relacionar esas palabras, y mientras más diversa sea, es mucho más mejor, porque vas ampliando el vocabulario. Y con respecto a esto, a protección de los textos, pues necesitamos, ¿no?, de una orientación más como escritores en, en la forma cuando se edite, se publique, se diseñe un material. Pues por eso yo tengo que consultar a los expertos, a los compañeros que hacen este tipo de trabajo, para que en ese trabajo se respete el derecho de cada uno de los colaboradores, tanto el que hace el diseño, el que recrea a lo mejor la imagen, la fotografía y todo eso, pues tiene que, tiene que especificarse y hacerlo, ¿no?, con buena fe, porque nuestra intención no es perjudicarnos entre nosotros mismos, o uno sea beneficiado, sino si vamos a entregar algo a nuestro pueblo, hay que darlo con corazón, y que lo reciban con amor, y esto se vaya mejorando, se vaya recreando, vayamos rescatando, ¿no?, y aprendiendo. En esa parte es mi punto de vista, y así
pienso hacerlo, ¿no? En lo futuro, si hay esa oportunidad y ese espacio. Muchas gracias, don Miguel. Bueno, por último les voy a compartir otro comentario. Dice Enrique Herrera: mi papá nació en Santa María, Cañadaltepec, Oaxaca. ¿Dónde queda? Nos pregunta. Y al parecer queda en la región Ñusabe, Mixteca, entre Nochistlán y Huajuapan. Entonces, en Oaxaca. Entonces, por ahí le respondimos. Esperemos que estemos bien, pero por ahí queda. Entonces, Enrique Herrera, esperemos que sí, y que si conoces este lugar, pues ya luego nos dejes aquí en los comentarios y ya nosotros los estaremos leyendo. Pues bueno, pues ya creo que por hoy ha terminado esta compartición. Esperemos les haya gustado y pues si nos quieren seguir compartiendo, nos pueden dejar en los comentarios y pues ya los iremos respondiendo. Pues le queremos agradecer mucho al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas por habernos dado el espacio para poder compartir lo que hacen los promotores culturales comunitarios de la Ciudad de México en el área de interculturalidad, y también a don Miguel por haber aceptado participar en esta mesa. Pues muchas gracias y pues nos vemos la próxima. Hasta pronto. Mastiacanya. Gracias, Javier. Gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad. Estaremos pendientes esta semana que viene, pero Dios, mientras se pueda, ya saben que estamos dispuestos a continuar aprendiendo parte de nuestra cultura. Adiós. Dios cuide Maguk Miguel, Dios cuide Maguk Arisbet, Dios cuide Nadeña Inali. Pues muchas gracias al compañero Miguel y a la compañera Arisbet y también por el espacio al Inali. Dios cuide. Merino Valtierra, onda Joa Samsulha, onda Guerrero, Matzai Nyamta, Dondi Atman Ha Sulha, Han Ye Chu Ateknaya Nangwa, Nam Moson Jonoya, Lua Gutiana, Yewelaya, Nayukana, Nabulaya, Kuna, Chanatin Ulaya, Liachkia, Lusa, Chuelo, Panyam. Hoy na kuitam yo na kuitoya nam do matiko ni kia ya taller te yo kanchu atkiena ni lai na nan do nam la kantun do matina lai ko na sa los anane kiondo hay chot os ana yo na nai kon hia mai khati chai tiu ya yo na nai nan sa kui chol hai na đến sai tiêu hồn hay dạ đồ hộ cố lống khỏa dụ sinh đẻ hên tọ nán thọ nằm sinh đẻ thọ nằm sai đà dụ nán có ê sai kẹt cán chạ nè sinh đẻ ê mà nán tọ quá nè tiempo nán dạ quy chôl hay kia chi ô nhây chi nán dạ quy chôl hay nán kế ta trên đây chơi để qua đi du nãy này kiểu kia ima anh nè chơi hay đến năm một nè chạy chạy na đàn cho đã tiêu ha perdidamente
enamoré de ti perdidamente. Lho yuna quinteya tiana ha wilaya manekia na ndena kial wa yo yuna kuntia yo video wa do mainto a na lek ma yo tiana wilaya han ang kuenyam ta Shenam A nena nek William Tena yo número 741-127-0102 Domati número 741-145-39-23 Kial Wayo. Gobernam Yuasna